Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. Estos capítulos que han sido reveladores para nosotros. En Juan capítulo 1 conocimos quién es el Mesías, la palabra hecha carne, su naturaleza divina, el cumplimiento de todo en él. En Juan capítulo 2 aprendimos el proceso que lleva su principio de señales, un milagro, la conversión y luego la purificación. Dos pasos fundamentales en la vida de todo creyente. En el capítulo 3, el encuentro fabuloso con el principal de la sinagoga, un fariseo llamado Nicodemo, donde pudimos aprender qué es nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu. Y en el capítulo 4 nos quedamos encantados con la historia de la mujer samaritana. Y sobre todo, cómo el Señor sabe cada cosa que hizo, al igual que nosotros. Y eso fue lo más impactante, porque muchos de nosotros nos sentimos, pues, mucho en el papel de la mujer samaritana, con un pasado oscuro que quisiéramos que nadie supiese. El punto fue que el Mesías lo sabía, pero no le abandonó. Y es cuando nosotros, igual que la samaritana, podríamos decir, el Mesías me amó, a pesar de que sabe lo que hice y sabe quién soy. El Mesías me amó, a pesar de que nadie más tolerase lo que fui, ni aún yo mismo. El Mesías me amó, y por eso testificaré de quién es Él, a través de quién yo fui. Y luego entendimos el testimonio del siervo del rey de Herodes y su acto de fe, descansando y creyendo en la palabra, aunque no veía la sanidad de su hijo. Un capítulo sin lugar a dudas donde aprendimos que la familiaridad arruina las relaciones y que muchas veces nadie es profeta en su propia tierra ni en su propia familia. Sin más, el día de hoy les invito a que estudiemos Juan capítulo 5, versos del 1 al 14, que nos mostrarán el paralítico de Betesda. Dice así en el verso 1. Después de estas cosas, las que acabamos de hablar, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Quise colocar lo que ya hemos estudiado, ¿no? Esta palabra judeos, que ya lo entendimos, no tiene que ver con la etnia judía, sino con los de Judea, los que viven en este lugar. Y muchas veces, pues, habla sobre los religiosos, las actividades, fariseos, saduceos o los encargados como maestros de Israel. Realmente no sabemos qué fiesta era esta a la que subió el Mesías. Probablemente era una de las tres fiestas principales en que la asistencia era requerida, ¿no? Como Pascua, Pentecostés o Sukkot. Algo interesante es lo que dice luego en el verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Algo interesante que quiero que vean es que está cerca de la puerta de las ovejas. Por lo tanto, este estanque está fuera del templo, fuera del emplazamiento como tal que lo rodea. ¿Sí? Algo que me gustaría también que nos quede bastante claro es que taché la palabra hebreo porque no es correcto. La palabra que en griego sale ahí proviene del estrón G1447, que es la palabra hebraisti. Mucha atención, porque esta palabra, como lo dice ahí, puede ser hebrea o en idioma judío caldeo. ¿Sí? Ya hemos hablado que el idioma hablado para el primer siglo no es el hebreo, sino es el arameo. El idioma que se habla de forma litúrgica sí es el hebreo, pero no es el idioma pues que habla el pueblo de Israel. Y miren ustedes las raíces de esta palabra. Tenemos la palabra hebraios, que esta sí podríamos decir que es el judío como hebreo como tal. De hecho, cuando decimos la palabra hebraidis, en vez de hebraisti, hebraisdi, ¿sí? De hecho, cuando el apóstol habla a toda la comunidad, dice que él habla en lengua hebrea, y ahí la palabra que sale es hebraisdi, no hebraisti. Entonces queda más que claro que lo que vemos aquí como un hebreo de Betesda no lo es, sino es un arameo. Aparte, se entiende bastante fácil cuando uno ve la lectura en el texto manuscrito griego original. ¿Ok? Algo interesante también es que la palabra Betesda, ¿sí? Lo que se lee en el griego G964 como Bethesda, miren ustedes cómo dice que proviene de origen caldeo también, ¿sí? Y si bien lo entendemos como una casa de bondad, o al menos así podríamos entender como un nombre compuesto, donde Bait significa casa y Gesed significa favor, atención, porque también existe en la crítica textual de los manuscritos más tempranos, los más prematuros,
que la palabra que podría salir ahí en vez de Gesed podría ser Seitán. ¿Sí? Esta palabra seitán, de hecho, en el egipcio también se entiende como aceite, que tiene que ver con el olivo, con el aceite que proviene del olivo. ¿Por qué hago este comentario? Porque justamente existe un culto pagano para el Bel Seitán, ¿sí? Para el Señor de los Olivos, es el nombre de un culto pagano, lo que tendría mucho sentido, como vamos a ver más adelante, pero antes de continuar, yo quisiera que tengamos una idea de dónde estamos para que podamos comprender más fácilmente. Este sería un mapa de lo que sería el emplazamiento del templo. Con el número 1, ustedes pueden ver el templo en sí, que es lo que construyó, pues, justamente, pues, Salomón, ¿no? Ahora, algo importante que nosotros tendríamos que tener suficientemente claro es que nada más de esto construyó. La parte que yo estoy señalando, que contiene los números 3, 4, 5, 8 y 7, fue construido por los macabeos. Ahora, además de ello, recuerden que el sumo sacerdote, cuando salía del emplazamiento del templo y tenía que buscar agua para los sacrificios, mucha atención al mapa, pues él tenía que descender, ¿sí? Prácticamente hasta el lugar final de todo el emplazamiento del templo para ir hasta el estanque de Siloé. Por favor, pongamos en eso mucha atención. Luego del tiempo de los macabeos, Herodes es quien construye todo este emplazamiento, esta fortaleza más al norte, ¿sí? Y es allí cuando construye también Herodes y todo este ejército extranjero este estanque. Usted me está diciendo, hermano Lincoln, que el estanque de Bethesda, pues no es un estanque bíblico, no es un estanque en tiempos de la Biblia, sino que es algo creado por Roma. Exactamente. Ahora, quisiera que nos quede claro esto. Miren lo cerca que está el estanque de Bethesda a diferencia del Siloé. Y miren cómo en muchos escritos le llaman el estanque de Betzatá. Hermano Lincoln, lo que usted recién nos dijo, de que muchos de los manuscritos tempranos no le conocen como Bethesda, como Betzatá. Y este Zeitá tiene que ver con el olivo, con el culto a los olivos. Y recuerden que estos olivos son usados también como para curar las enfermedades. Así que quiero dejar suficientemente claro el estanque de Siloé, que queda pues mucho más lejos del emplazamiento del templo, no es el mismo que el estanque de Bethesda, que fue excavado por los gobiernos extranjeros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué quiero que te quede claro eso? Bethesda, cerca, y Siloé, lejos, porque ahora vamos a entender por qué el Mesías en Juan capítulo 9 toma una actitud que nos parece extraña. Dice así, en el verso 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo, hermano Lincoln, recién lo vimos, fuera del templo está al lado Bethesda. Vio por el camino un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Y miren cómo responde. Dice así en el verso 3 en adelante. Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Vean ustedes cómo existen varias razones para que nosotros pasemos por enfermedad, por lo menos 5. Número 1, pues que sea un juicio divino, ¿sí? Lo que creemos que justamente están asumiendo sus discípulos, ¿no? Normalmente la religión nos vuelve legalista y creemos que la única razón por la cual una persona se podría enfermar es por un juicio divino. Y a veces es cierto, podemos verlo en Egipto con las plagas, podemos ver a Miriam cuando murmura sobre la mujer cusita, la esposa de Moisés, y le cae lepra. ¿Qué tal David cuando por su acto de adulterio y asesinato muere su hijo con Betsabé? Es verdad que puede existir juicio por enfermedad, pero no es la única. Al menos existe otra razón más, y puede ser para ser probados. Y recuerden, para ser probados no porque Dios quiera saber algo de nosotros, Dios lo sabe todo, sino que muchas veces a través de la prueba descubrimos nosotros algo de nosotros mismos que sin la prueba no lo descubriríamos. Por ejemplo, Job. Job dijo al finalizar su prueba, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero claro, Dios lo vio venir. Tú ves, lees Job capítulo 1, pero Dios ya lo vio en Job capítulo 42 diciendo, esta prueba le va a hacer bien. ¿Qué tal el apóstol Pablo? ¿Diríamos que juicio divino? No.
El aguijón en la carne, el bástate en mi gracia, fue una prueba para mostrarle una vez más, pues que somos finitos, sí que somos personas que necesitamos de otras. Entonces, es para ser probado. Número 3, ¿por qué nos podemos enfermar? Por negligencia, también. Claro que sí, por ignorancia, por malos hábitos, por vivir sedentarismos, porque no hacemos ejercicio, porque no respetamos las leyes alimentarias. ¿No me creen? COVID, andar comiendo murciélago. Neurocisticicosis, andar comiendo cerdo. ¿Qué tal cáncer colorectal? Por andar comiendo mariscos. ¿Qué tal hipertensión, diabetes? Entonces, el tiempo que no le dedicamos a nuestra salud, se lo vamos a dedicar a la enfermedad. Cuarta razón de lo que nos podemos enfermar, aunque dura, la muerte. Recuerden, si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, no puede dar fruto. Entonces, a veces la muerte es el siguiente paso que tiene el Señor para nosotros. Y en la última, que es la que estamos viendo aquí en el Evangelio, para que las obras de Dios sean manifestadas. Si quieres saber más, puedes revisar el estudio donde hablamos sobre ello en Salmo 6 o lo que se conoce como el pequeño fragmento de 5 razones por las que nos enfermamos. Pero, ¿qué sigue diciendo el Evangelio? Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios, mi Padre, me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo puso al joven en los ojos. Quiero que prestes mucha atención. Si ahora no veía, con esto peor. ¿Sí? Ahora tenía lodo en los ojos. Y quiero que no te pierdas este detalle. Está afuera del templo, este hombre está allí. ¿Por qué, hermano Lincoln? Porque como la gente va allí, él puede ser mendigo, estar mendigando alguna ayuda, porque no se puede valer de sí mismo. Eso sí, se conoce cómo llegar al emplazamiento y volver. Pero este hombre claramente está fuera del templo pidiendo limosna. Pero mira lo que sigue diciendo. En el verso número 7. Entonces le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate los ojos. ¿Qué? No, no, hermano Lincoln, no tiene sentido. No, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Si recordamos el mapa, usted nos dijo claramente que, bueno, si él está allí en ese punto azul, justo afuera del templo, es más fácil pues que él vaya simplemente al estanque de Bethesda. Pero él le dice que no. Y miren todo el camino que le hace hacer. De estar del emplazamiento del templo afuera, tiene que caminar un ciego, ahora con los ojos llenos de lodo, poco a poco, agarrándose por las paredes, tal vez pues con un bastón, y caminar hasta el estanque. ¿Por qué hace eso el Mesías? ¿Por qué no lo envía allí nomás? A la vuelta, al estanque de Bethesda, o lo que conocemos tal vez como el estanque de Betzatá. Entonces, quiero que vayan entendiendo, ¿por qué el Mesías no quiere y no envía a nadie al estanque de Bethesda o de Betzatá, si todo lo contrario, los quiere sacar de allí? Quiero compartirles el día de hoy que este estanque que no pertenece a las inmediaciones del templo, sino que podría considerarse un lugar pagano, un lugar a Esculapio, Dios de la sanación, Dios de la medicina. Por ello Jesús no solo no lo envió allí, sino que le dirá más adelante al ciego de Betzata que estas aguas no tienen nada para él. Quiero mostrarle lo que es el templo para la sanidad de Asclepión y Esculapio. Los asclepiones en Grecia y Roma antiguas fueron los templos de curación construidos para elaborar el dios Asclepio. El templo es como un pequeño pueblo por su superficie grande. Se compone de las secciones para diferentes tipos de dolencia. Se dice que el epitafio principal de Asclepión de Pérgamo dice así: por aquí no puede pasar la muerte. Los peregrinos tenían limitaciones, solo acceso a una sección para que se limpiaran y eliminaran toda la contaminación afuera. Hermano Lincoln, como lo que está ahí cerca del templo, o sea que cerca del templo, un lugar pagano, totalmente. Y mire lo que sigue diciendo este artículo, que lo puedes buscar tú mismo, en la parte inferior derecha está el link. En todas las ruinas de Asclepión o Esculapio, que es la versión romana, y después de toda la medicina mundial, atención, podéis ver el símbolo de la serpiente. También las serpientes fueron sagradas en el territorio de este templo. Se utilizaban para tratar algunas enfermedades gracias a sus venenos, como se utilizan hoy en día. Las serpientes no tóxicas, atención generación desafiante, podían encontrarse en los corredores de las secciones de las cámaras y por sobre el agua, creando el movimiento de ellas. Entonces, cuando estas
tipos de serpientes no tóxicas navegaban por el agua hacía un movimiento. Atención, ¿qué seguimos aprendiendo? Otro tipo de tratamiento fueron las cámaras de sueño. Las secciones para dormir se posicionaban muy cerca de los arroyos o estanques de agua, que fluye de los arroyos con diferentes flujos de agua que traían sanidad, por lo cual colocaban sus mantos o lo que se conocen como camastros y los colocaban al lado de los estanques o los lugares de flujos de agua. El Asclepión fue un spa de aquel entonces y ofrecía servicio a sus clientes de diferentes maneras. Los baños termales, las piscinas y otros servicios para relajar se utilizaban para los tratamientos. Ahora, espero que quede claro este concepto, ¿sí? Estos lugares donde se amontonaban gente, donde existían muchas personas, pues se colocaban siempre esperando, pues que las corrientes de agua te sanasen. Pasaba una serpiente, hacía una corriente, y eso hacía ver como que si el agua tuviese vida. Esto que te cuento no es la Biblia. Te estoy contando un culto pagano típico de esos tiempos. Pero mira cómo se enlaza con el Evangelio. Juan capítulo 5, verso 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hermano Lincoln, ¿por qué razón usted pone de un color un poco más indeleble la parte final del 3 y el 4? Porque ¿sabías tú que eso no está en el manuscrito original, sino que es un agregado? Vean ustedes, este es el texto Novum griego que nosotros estamos revisando, lo que conocemos como la edición 28, lo que conocemos como los manuscritos más prematuros que gracias a Dios el día de hoy ya podemos tener. Esta es la razón por la cual siempre hablamos que por encima de los textos más soréticos, el Evangelio tiene prominencia y cerrará siempre la boca a los argumentos. Recuerden, el texto masoreta, escrito después del año 1100, 1200, mientras que los textos griegos de la edición 28 datan hasta del 150 a.C., como lo es Juan 18, así que tienen mayor preeminencia. Y vean ustedes como les estoy señalando los versículos 1, 2, miren el 3 y miren cómo se salta al número 5. Este no se encuentra y es muy interesante. Según lo que dice la crítica textual, les traje traducido, pues lo que se encuentra son simplemente retazos en otros manuscritos, en algo que se llama pues los manuscritos alternos, pero no los de crítica textual. En unos manuscritos dicen ángel de Dios, en otros manuscritos dicen después de un tiempo descendió, en otros manuscritos dicen al estanque y se transformó, pero no encontramos realmente en el texto más prematuro el pasaje número 3. Es muy interesante esto. Ahora, algo que me gustaría que vean justo donde dice el número 3 es lo que dice en griego. Justamente dice ahí, eustautai katekeito pletos. Esa palabra pletos que está ahí es como cuando uno dice repleto, ¿no? Esa palabra es griega, repleto. O sea que había muchos, muchos. Y miren ustedes lo que dice justamente. Lo que había aquí dice tiplón, cholón y serón, que son ciegos, cojos y secos, lo que entendemos como paralíticos. De hecho, muchas veces el griego ha dicho la mano seca, que tiene que ver con algún tipo pues, de paresia que los pacientes puedan tener. Y vean cómo al capítulo 5, al verso 5, es cortito. Solamente dice entre los cuales. Así que podríamos decir que el verso 4 que tenemos nosotros en nuestra versión es Reina Valera es una glosa, es decir, un agregado y no es parte de la crítica textual de hecho. Entendiendo eso, vamos nosotros juntos entonces al verso 5. Y había allí un hombre que hace 38 años estaba enfermo. Hermano Lincoln, casi 40. ¿Sí? 40, signo de exilio, signo de desierto. Y mire lo que dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esta fue una pregunta muy sincera, ¿sí? Y quiero decirles como médico también que existen muchas personas que me doy cuenta que no todos quieren ser sanados. Algunos están tan desanimados que alejan toda esperanza de ser sanados. Y Jesús está lidiando aquí con un hombre que podía tener su corazón tan
marchito, tan seco como sus piernas. Y es tanto así que mira cómo responde en el verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Dos cosas. Primero, el Mesías le da la salida. Le dice, ¿quieres ser sano? Y nosotros ponemos la excusa. Este hombre enfermo hace lo que casi todos hacemos. Limitamos la ayuda de Dios a nuestras propias ideas. Y en vez de decir, Señor, haz tu voluntad en mí. Ahora, la respuesta de este hombre implica esta creencia popular que recién les conté de que el agua pues se mueve y entonces en ese momento pues puede ser sano. No tenemos, de hecho, la palabra que diga que fue realmente un ángel de Dios. Y si lo fuese así, pues entonces, ¿por qué el Mesías no hizo referencia? ¿Saben por qué? Porque claramente ese estanque pues no tenía nada de bíblico como tal. Pero miren lo que sigue diciendo el verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Mesías no respondió a su queja, le recordó la salida. Ahora, es fácil imaginar que la primera reacción del hombre fue, yo no puedo hacer esto, ¿por qué intentarlo si yo siempre he estado enfermo? Yo estoy esperando, es que dicen que aquí viene un ángel, pero yo lo que veo son serpientes que corren por aquí, mueven el agua, pero no alcanzo a meterme. Sin embargo, algo maravilloso motivó al hombre a decir lo que justamente o a hacer lo que va a pasar en el verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¡Wow! Algo interesante es que Jesús le pide que cargue su lecho. Y dos respuestas se me vienen a la mente. La primera, ¿sí? No dejes nada aquí, pues no volverás a este lugar de pecado, como lo vamos a ver más adelante. ¿Saben que eso me recuerda tanto a José, que le pidió al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto algo muy interesante que hacer con sus huesos? Génesis capítulo 50. Dice en el verso 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, yo ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, no quiero que ni regresen a Egipto. No van a decir, es que voy a visitar los huesos de José. No, no tienen nada que ver con este pueblo. No tienen nada que ver con Egipto. No dejes nada en tu pasado que te haga pensar y que te haga volver a ello. Aleluya. Ahora, lo segundo que se me ocurre de por qué el Mesías podría haberle podido decir, llévate también tu lecho, él puede responderse por lo que dice el verso siguiente, el 10. Miren lo que dice. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Aquí hay algo interesante. El Mesías, conociendo la ley oral, prohibía, ¿sí? Y sabiendo que esta que profesaban los fariseos prohibía el llevar incluso un alfiler en el día de reposo, porque lo consideraban carga. Entonces el Mesías podría haberle pedido llevar esta carga para dejar en claro que una cosa es la palabra de Dios, que no prohíbe este tipo de actos en Shabbat, y lo que son tradiciones humanas. Y lo más triste, que muchas veces nosotros no hemos podido haber hecho la diferencia. Vean ustedes lo que el día de hoy les quiero compartir. Se llaman las leyes de Muxé. Ustedes las han de haber escuchado porque el apóstol Pablo hablaba sobre ellas, de no manejar, no gustar o tocar. ¿Qué dicen estas leyes rabínicas, pero no de la Torá, no de la Biblia? Los objetos prohibidos rabínicamente, hablando alrededor de festividades como el Shabbat, se llaman Muxé. Muxé número uno, atención, objetos detestables. Es todo objeto o implemento sucio o detestable, como este lecho. Así que ya con Muxé número uno podríamos decir por qué dicen no puedes cargar eso en el día de reposo. Muxé 2 son elementos prohibidos, arrancar frutos, instrumentos de trabajo, como son martillos o guitarras. Cuando vimos que el Mesías, por ejemplo, le pasó esto, cuando arrancaron su discípulo las espigas, y él mismo le dijo, eso no es ilícito, eso es totalmente lícito de hacer. ¿Qué tal esto que dice que es instrumentos de trabajo? El Salmo 92, que cantamos nosotros cada vez que empieza estos estudios, pues justamente habla de un salmo para el día de reposo. C3, objetos de mitzvot. Objetos que se usan durante una festividad como velas o aceites. Muxé número 4, los demás muxé, dinero, objetos de artes delicados, papel para escribir o carga. Es interesante esto porque así comprendemos que el Mesías nunca
Nunca abolió la ley que su padre había dado. Eso lo hubiese descalificado como el Mesías. Pero lo que tenemos que conocer, al menos someramente, es sobre las leyendas del Talmud y el Tratado de Shabbat. Estas 39 categorías que sacaron los rabinos para decir lo que tú no puedes hacer. Y entre una de ellas, mira lo que dice acá, la número 39, cargar. Está prohibido según ellos. Pero ¿de dónde sacan esto? Porque sí está en la Biblia, pero lo tuercen. Dice así, en el Tratado de Shabbat, las leyendas del Talmud. El sastre no ha de salir con su aguja, ni el escriba con su pluma. Esto sería transportar una carga. Está obligado a hacer sacrificios por violar Shabbat. Esto lo tomaron de Jeremías 17:22, que dice: guardaos de llevar carga en el día de reposo y meterlas por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo. Pero queda más que claro que esto es refiriéndose al comercio y a la venta de cargamentos. Eso es lo que tiene que ver. Por eso fue que cerraron las puertas de Jerusalén, por el comercio, no porque una persona pueda cargar o no algo. Pues recuerden que lo que la Biblia le llama trabajo es todo aquello que tiene una remuneración económica, que es una melaja. ¿Se dan cuenta? Y es increíble, porque ustedes van a ver muchas veces, ¿sí?, a judíos muy observantes que ni siquiera pueden cargar una pluma o una moneda. Entonces, ¿qué hacen cuando tienen que llevar, por ejemplo, sus llaves? Se las pegan con cinta o agarran una especie de prendedores, porque según eso, ellos ya no cargan nada en Shabbat. Así que vean ustedes cómo todas estas condiciones de hombre empiezan realmente a ser una gran carga, como dijo el Mesías. Atan cargas pesadas que ni ustedes ni nuestros padres han podido llevar. Y eso no es la palabra de Dios. Juan capítulo 5, verso 8 dice: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Saben que esta parte toca profundamente mi corazón. Aquí el Mesías guió al hombre hacia una respuesta de fe, de dejar de salir de su dolor y de su enfermedad para poderle mostrar la esperanza que hay en la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros podemos tener esa misma oportunidad de poder animar a quien padece, de servir a quien sufre? Pero siempre podemos elegir entre ser patrullas o ser ambulancias, entre ser verdaderos jueces y críticos o ser médicos, enfermeros que cuidan. ¿Sí? Uno puede elegir entre ayudar o juzgar, entre ser un juez y ser un médico. Y ya hemos dejado claro, muy claro, lo que es el culto a Esculapio o a Asclepio. ¿Sí? Pero en sí, llevar sanidad, poder acompañar, ayudar o calmar la dolencia de un enfermo no es la labor de un médico, sino de todos nosotros, pues es lo que significa realmente ser un médico. Vean que la palabra médico proviene del latín medicus, que proviene del verbo medeor, que significa cuidar. ¿Qué es el médico? Es alguien que cuida. Cada uno de nosotros puede ser uno. Y el latín curare, que en castellano significa curar. Por lo que un médico es sino una persona dedicada a cuidar, curar y acompañar a quien sufre. Pero al igual como la ley de Dios la han transformado en leyes orales y en tradiciones de hombre, pues también la maravillosa vocación y profesión de cuidar, pues ha sido totalmente trastornada en nuestros tiempos. La Biblia no advierte nada en contra de esta profesión, ejercida con conciencia y fe. Todo lo contrario, tenemos personajes como Lucas, el médico amado, quien fue respuesta a la dolencia de Pablo en su aguijón en la carne durante su atribulado ministerio. Y de hecho hay una cláusula que me encanta. Todos me dejaron, afirma Pablo, solo Lucas, el médico, está conmigo. Eso lo afirma 2 de Timoteo, capítulo 4 y verso 10. Aún el mismo Señor Jesús, Yeshua, Yehoshua, nuestro Mashiach, declara: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo capítulo 9 y verso 2.
Es decir, que esa vocación es valiosa y reconocida. Y es que aún los profetas reconocen esta labor como una necesaria para el pueblo, una que el mismo Señor realiza, por la que le claman mi médico. Al menos eso dice Jeremías capítulo 8, versos 18 y 22. ¿No hay acaso quien cure en Israel? ¿Acaso no hay quien sane a la hija de Sión? Pues el Señor mismo será para ella, pues quien le cure, quien le salve. Él mismo es su médico. Y si quisiera decir unas pequeñas palabras a todos aquellos que están inmiscuidos tal vez en un momento de enfermedad, tal vez aquellos que quieran elegir esta profesión como es la medicina. Y es que lo hagamos con conciencia, sabiendo que el Señor nos ha llamado en diferentes etapas de nuestras vidas, que podamos ser el Lucas para algunos Pablos que están pasando dificultad, ¿sí? ¿Por qué no? Tal vez ser ese momento necesario como lo necesita la hija de Sión. Y recordarles por qué hacemos las cosas. Cuando yo elegí la carrera de medicina, pues realmente fue una gran oportunidad de servir y de ayudar. Y lo más maravilloso que me pasó ha podido ser servir, de hecho, a mis hijos y a mi familia. ¿Cuál es la mejor forma de ser un médico? Es de empezar a ver en las demás personas, o en mi caso, en los hijos o en los niños de otras personas, como si fuesen mis propios hijos. Hubo momentos en mi rotación formativa de oncología donde mi esposa me veía, de hecho, a veces, muchas veces triste, despertándome de madrugada llorando por la pérdida de un paciente o porque había crecido un tumor. Y muchas veces Grecia me decía, no te vincules demasiado con un paciente, haz la separación. Pero ¿qué tipo de médico sería si no pensara a cada niño que atiendo como si fuera mi propio hijo? A veces los médicos hemos olvidado aquel juramento que han hecho cuando se han conseguido recibir como médicos. Si bien este juramento tiene varios matices, el día de hoy quisiera compartirles aquel juramento que al menos hice yo y que me recuerdo cada mañana cuando estoy cansado, cuando me siento agobiado y cuando creo que me faltan fuerzas. El juramento que hice dice así: juro solemnemente ante Dios consagrar mi vida al servicio de quien me necesite. La salud de mis pacientes será mi consideración número uno. Guardaré los secretos que Él me confíe, aún hasta la muerte de mi paciente. No permitiré que consideraciones de edad, discapacidad, credo, partido político, religión, raza, nacionalidad, ni ninguna otra me separen de mi deber y de mi paciente. Tendré el máximo respeto por la vida humana y no usaré mis conocimientos médicos para quebrantar libertades constitucionales ni derechos humanos, aunque me pongan bajo amenazas. Hago todas estas promesas solemnemente, libremente y por mi honor. Es una profesión que a todos aquellos que deseen llevarla con conciencia y con fe, el Señor les guiará para poder ser también su brazo en aquellos momentos de dificultad. Juan capítulo 5, estamos terminando. En el verso 12 dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque estaba ciego, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Lo sana, le coloca en los ojos lodo y él tiene que caminar hasta Siloé. Apenas escuchó su voz. Algo interesante es por qué Jesús decidió no quedarse en ese lugar. ¿Por qué se apartó de la gente que estaba en aquel lugar? Fue puntualmente por él, fue la gracia el rescate. ¿Por qué? Porque ese lugar probablemente es un lugar de pecado. ¿Por qué dice eso, hermano Lincoln? Porque el verso 14 lo afirma. Después le halló Jesús en el templo, ya no en el estanque de Bethsatá, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¡Wow! Entonces podríamos decir con seguridad que aquel lugar no era un lugar para concurrir, era un lugar de culto pagano, como también lo puede afirmar la etimología de sus palabras, el contexto histórico y el lugar donde fue construido. Así como, por ejemplo, que descarte en todo momento que el sumo sacerdote haya ido a Bethsatá, sino siempre a Siloé. Entonces nos queda más que claro que este hombre salió de un lugar de pecado para venir al templo. Lo interesante es que el Señor dice que no peque más, porque puede venirle algo peor. A veces jugamos con la gracia, cuando la gracia es la oportunidad de arrepentimiento para no poder
para no pecar nunca más. Y a veces olvidamos que nuestro estado posterior, si nos apartamos de Dios, viene a ser peor que cuando nos conoció. Al menos eso dice Mateo capítulo 12 y verso 43. Cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca otros 7 espíritus peores que él. Y todos ellos entran en aquella persona y se quedan a vivir. Y esa persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasarles a ustedes porque son muy malos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando con el pecado? ¿Hasta cuándo vamos a seguir transgrediendo las leyes y los mandamientos que el Señor nos ha dejado? ¿Hasta cuándo vamos a abusar de la gracia? ¿Hasta cuándo seremos nosotros los que digan, pues abundaré en el pecado para que abunde en la gracia? De ninguna manera. ¿Hasta cuándo nuestros pasos nos llevan a Betzatá en vez de llevarnos a Siloé? ¿Hasta cuándo dejaremos ese Betesda, ese Betzatá, que no tiene nada para nosotros y nos volcaremos a él? ¿Y por qué no? Ser también nosotros ese instrumento para cuando alguien sufre, cuando alguien clama por sanidad, por calmar una dolencia, por estar acompañado. ¿Acaso no está escrito que si nos volvemos a él, de nuestro interior brotarían ríos de agua viva? ¿Hasta cuándo dejaremos Betzatá y seremos Siloé, el estanque de aquel que fue enviado? Aquel que nos dio el ejemplo, aquel que es el Mesías, la palabra hecha carne. Que el Señor sea para nosotros aquel que retira estas escamas de nuestros ojos, que sea aquel que abra nuestros ojos, como está escrito, para ver las maravillas de su ley. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.